Bienvenidos. En este video les hablaré del aprendizaje basado en problemas como una aproximación al mismo y no profundizando en el aspecto pedagógico de la metodología. Lo primero, definir qué es el ABP. Barros define el ABP como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como un punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. En esta metodología, los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. ¿En qué se basa el ABP? Pues lo primero es que está, digamos, contextualizado o enmarcado en el modelo constructivista y por eso entonces lo tiene como fundamento. Lo segundo es que se considera una metodología o un método de enseñanza-aprendizaje. Lo tercero, según veíamos en la definición, es que de un problema es la partida y que de él se deben identificar nuevas necesidades de aprendizaje para llegar a una solución. Entonces allí es donde gana significancia el tratamiento del problema. El docente actúa como un orientador que genera los andamiajes para que el estudiante pueda lograr sus objetivos de aprendizaje. Y por último, pues se tiene un estudiante activo y debe estar motivado con el desarrollo del problema para poder dedicarle el tiempo necesario a obtener los nuevos conocimientos y finalmente darle solución. ¿Qué competencias promueve? Entonces, según de Miguel, genera entonces las competencias de resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación y las actitudes y valores. Entonces, de todas estas, pues se podría decir que si el estudiante las genera todas, pues va a tener una conciencia mucho mayor de su propio proceso de aprendizaje y en esa medida pues va a ser muy autocrítico de cada una de las acciones que él toma y cómo de alguna manera le aportan o no le aportan a la solución de su problema. ¿Cómo se da el proceso? El proceso entonces parte del planteamiento del problema. Luego, frente al planteamiento del problema, el estudiante con sus presaberes identificaría las necesidades de aprendizaje. Luego, tendría que generar un plan de acción o un plan de acciones necesarias para resolver el problema. Después de haberlas planteado, pues debería buscar información y ejecutar esas acciones que previamente él había definido. Luego viene el análisis de resultados, con el cual pues se da fin al problema y pues se genera ver hasta qué punto se resolvió y qué aprendizajes se generaron en el camino. Bueno, les voy a presentar entonces a continuación una propuesta que está enmarcada en el modelo ABP como una aproximación al mismo. Lo que se quiso fue desde la asignatura de cálculo integral generar una actividad que acercara el uso del cálculo integral a un contexto pues mucho más tangible para el estudiante y que ganara de pronto significancia. Entonces lo primero pues fue poner el problema, proponer el problema. El problema fue el diseño de una copa de cristal mediante un modelo matemático y elaborar una propuesta de negocio a partir de su fabricación y venta. Entonces en la propuesta inicialmente se definieron unos parámetros. Entonces aquí los ven en pantalla los parámetros y una vez se terminó la propuesta, pues como reflexión o opción de mejora, el estudiante podría establecer los parámetros del problema para que él mismo diseñe su propia copa. Bueno, cuando se realizó el análisis de los presaberes y las necesidades de aprendizaje, entonces dentro de los presaberes teníamos que el estudiante ya había
visto los temas de funciones, conocía cuál era el concepto del dominio, el rango, las traslaciones en el plano, los intervalos, la aritmética, el manejo de ecuaciones, los fundamentos de geometría y la conversión de unidades. Y en las necesidades de aprendizaje, pues se veía necesario que el estudiante aprendiera el concepto de la integral definida, el área entre dos curvas, volúmenes de revolución, elaboración de gráficas en software matemático, uso de software para modelado en 3D y que conociera cómo se daba el proceso de fabricación del vidrio. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues en la propuesta de diseño, mediante el software GeoGebra y con los conocimientos de funciones, dominio y rango y traslaciones en el plano, se generó este perfil para la copa, el que están viendo en pantalla. El perfil se componía de 6 funciones diferentes. Cada una de esas funciones fueron analizadas por separado, diciéndole al estudiante que si tuviéramos la posibilidad de dar un corte a la copa y generar una sección transversal, lo que significaría el cálculo de la integral pues sería el área de esa sección transversal. Y aquí entonces la estábamos calculando. Con respecto al modelamiento en 3D se usó un software que se llama Blender, también de uso gratuito como el anterior, y en él entonces se tomó como base el perfil generado y se dio entonces un modelado ya tridimensional. Esto entonces permitió al estudiante identificar que efectivamente a partir de las funciones se podía generar ya un objeto tangible. Entonces el modelado pues nos dio una copa tridimensional. Luego de haber generado la copa tridimensional, pues se generaron algunas actividades para que el estudiante calculara las integrales y calculara los volúmenes de esa copa tridimensional. Finalmente, pues ellos llegaron a un prototipo, pues acercándose a lo que era la copa en realidad. Aquí podemos ver que pues manejaron diferentes materiales y hay resultados que fueron mucho más óptimos que otros, pero igual en todo momento se valoró los conocimientos que ellos iban adquiriendo y las experiencias que iban adquiriendo, del trabajo también con los materiales. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues lo primero que habría que decir es que al principio de la propuesta pues hubo resistencia, teniendo en cuenta que el estudiante está muy acostumbrado a un tipo de educación en el área de las matemáticas y al recibir una propuesta nueva pues no creían que eso de pronto fuera a ser muy exitoso. Sin embargo, al ir avanzando y al ir de pronto ya generando algunos productos tangibles, como el modelado y ya el modelo en 3D y finalmente el prototipo, la motivación del estudiante pues fue creciendo y se logró entonces uno de los tópicos que tiene que estar presente en el ABP y es la motivación del estudiante. Lo siguiente es que la propuesta facilitó el abordaje de las temáticas porque de alguna manera ya tenía significado cada cálculo que se hacía de la integral con respecto al modelamiento de la copa. Lo tercero, entonces el estudiante pues articuló diferentes conceptos de matemática pues dando solución al problema planteado. Es importante pues tener en cuenta que el software por sí mismo no hacía lo que ustedes vieron en pantalla y el estudiante tenía que tener conocimientos de matemática para ubicar las funciones en el lugar que correspondía. Se muestra entonces un proceso que parte desde el fundamento teórico, que después requiere pues una investigación del estudiante y como conclusión pues el estudiante ya generó su propia copa, pues ya un producto tangible del proceso y eso fue pues realmente significativo para ellos. Lo último entonces que con el software GeoGebra y Blender se ve como un recurso tecnológico pues puede enriquecer la experiencia de los estudiantes
frente al desarrollo de la propuesta, y que ellos vean pues que sí, efectivamente las matemáticas dan pie a que se puedan lograr materializar algunos objetos en la realidad. Bueno, aquí entonces las referencias y pues muchas gracias.